la verdadera libertad consiste en el dominio absoluto de sí mismo, o la libertad consiste en reconocer los límites, o bien somos esclavos de las leyes para entonces poder ser libres. Autores de distintas épocas, desde el escritor y filósofo francés Hakim de Montaigne, pasando por el orador y filósofo hindú Krishnamurti, hasta el político romano Cicerón, analizan desde distintos puntos de vista el asunto de la libertad. Sin embargo, todos coincidimos que después de la vida, la libertad es el bien más preciado del ser humano. Estamos en una lucha permanente por alcanzar todo tipo de libertades, desde la lucha por la no esclavitud y los incansables promotores de la libertad de expresión, hasta hoy un moderno escritor financiero, Kiyosaki, que escribe acerca de la búsqueda de la libertad financiera. Pero, ¿cómo podemos definir una verdadera libertad? La misma pregunta se la planteó hace más de 90 años el escritor y poeta Fernando Pessoa, y trató de llevar el análisis hasta sus últimas consecuencias en una fabulosa obra que se denomina El banquero anarquista. En este título, El banquero anarquista, la contradicción es evidente, pues la sola idea de ser un banquero recuerda un concepto exactamente opuesto al anarquista, que busca por excelencia la abolición de ese mismo sistema. Sin embargo, Pessoa nos lleva de la mano en su obra por el proceso psicológico y material por el que pasa su protagonista al convertirse en un auténtico anarquista y a su vez banquero. Cuenta la historia de un obrero nacido en circunstancias desfavorables, con una vida apretada, con gran insatisfacción y rebelión contra su destino y contra las condiciones sociales que lo hacían así. Por eso mismo, el protagonista de la obra de Pessoa decide convertirse en anarquista. Se define al anarquista como una persona que se rebela contra todas las convenciones sociales que hacen posible su desigualdad social. Según el mismo autor, existe un solo mal verdadero: las apariencias sociales que se superponen a la realidad natural. Estas apariencias, que van desde el dinero, la familia, a la religión, el Estado, son acusadas de malas por ser precisamente eso, apariencias no naturales. Uno nace para ser hombre o para ser mujer. Sin embargo, uno nace para ser marido, rico, pobre, católico, protestante, portugués o inglés, etc. En este punto, el protagonista se une a un grupo de jóvenes, la mayoría de los cuales también eran obreros inteligentes, que buscaban una sociedad libre de todos esos prejuicios y apariencias sociales. Buscaban, en pocas palabras, destruir todas las apariencias sociales sin crear otras en el proceso de propaganda. El grupo de jóvenes se dedicaba a hacer propaganda para preparar a la humanidad para desear y aceptar una sociedad verdaderamente libre de toda apariencia social. Sin embargo, el problema surge cuando el protagonista se da cuenta que aún dentro de ese pequeño grupo, unido expresamente para trabajar por la libertad, se había generado una nueva tiranía que atentaba contra la esencia misma de la libertad. Tiranía en el sentido de que, a pesar de sus buenas intenciones, algunos de los jóvenes invariablemente mandaban y se imponían para dirigir los esfuerzos del grupo hacia una u otra meta. Ante esta nueva tiranía, el protagonista entra en crisis y llega a la conclusión de que, si en el actual estado no es posible que un grupo de hombres, por bien intencionados que estén, trabajen juntos por la libertad sin destruir en práctica lo que buscan en teoría, es necesario trabajar separados. Pues el solo compartir la idea de la práctica del anarquismo como él la concebía, rompería en el mismo anarquismo que él predicaba. El problema de trabajar solo es que solo no podía destruir por completo las apariencias sociales. Lo único que podía hacer era subyugarlas. Así pues, dirige el protagonista todos sus esfuerzos a subyugar la apariencia más importante de la sociedad actual, el dinero. Para hacerlo, considera de un inicio alejarse de la civilización, vivir como un animal para no depender de él, pero al poco tiempo se da cuenta de que esto no sería combatir el dinero, sino huir del mismo. Surge una nueva pregunta:
¿Cómo subyugar el dinero? Combatiéndolo sin huirle. La respuesta era clara: ganándolo. Ganar el suficiente para no necesitarlo. Entonces, venciendo la necesidad del dinero, lograría la libertad del mismo. Se dedica pues a ganarlo en cantidades importantes, ejerciendo la profesión de banquero para vencer la necesidad del mismo dinero. Pessoa cree llegar al fondo del asunto, pues ha definido la verdadera libertad y cómo ejercerla. Pero la verdad es que no debate sobre las consecuencias de ejercer esta verdadera libertad. En cambio, Anthony Burgess, en su popular obra La Naranja Mecánica, lleva el concepto de libertad al siguiente nivel y plantea el problema de definir si su ejercicio es bueno o es malo. El protagonista de su obra tiene instintos naturales violentos, definidos como malos por la sociedad. Gracias a un programa de gobierno, lo acondicionan utilizando la misma técnica que Pavlov con sus perros de laboratorio. De la misma manera, a Alex en La Naranja Mecánica se le acondiciona para que sienta náuseas cada vez que esté en presencia de algo violento o malo. Alex se vuelve en una persona buena para la sociedad, pero pierde su libertad, pues lo que hace no es por gusto, sino por su condición obligada. De ahí viene el título de la obra, Una naranja. Una fruta cualquiera es el ejemplo de lo más natural y puro que existe. Corromper su naturaleza, hacer que pierda su condición de natural al mecanizarla, es cambiar su esencia, es esclavizarla para hacer algo que no es. Burgess se plantea la siguiente: ¿qué tan por encima está la libertad del bien común? ¿Qué es mejor? ¿Ser libre y malo por naturaleza? ¿O ser un esclavo bueno y forzado? En esta lógica resulta complejo concebir una libertad totalmente plena, pues al ser sujeto que nos agrupamos en sociedad, el respeto a los derechos y libertades de los individuos debiera ser la mayor custodia. El respeto a las libertades como la expresión, la libre asociación, etcétera, consagradas incluso en nuestra legislación, son fruto de luchas sociales, pues aun y cuando debemos entender a la libertad como algo implícito a la naturaleza del ser humano, sobran los ejemplos de sociedad corrompidas o limitadas en los mismos. Es por eso que la libertad hay que contextualizarla y entenderla como un derecho que debemos cuidar y proteger nosotros como sociedad civil. Debemos ser los vigilantes de nuestros gobernantes y asegurarnos que los logros obtenidos por generaciones anteriores no se corrompan, llevándonos a un retroceso. Sobran los ejemplos en donde una conjugación de elementos, corrupción de la clase política, falta de interés y participación de la sociedad civil, han derivado en oportunidades para sujetos que han logrado acceder al poder para anteponer sus intereses personales, restringiendo en perjuicio de los individuos una serie de libertades bajo argumentos retóricos y banales. Lo anterior es un claro ejemplo de que debemos considerar la libertad como un derecho muy sutil que debemos cuidar y proteger. Vivimos en épocas en donde la falta de credibilidad en nuestras instituciones ha derivado en una falta de participación de la sociedad civil. Sin embargo, debemos entender que la sociedad civil, organizada y como vigilante de las acciones de nuestros políticos, es la única forma de garantizar la permanencia de nuestras libertades, pues ha sido esta la única que las ha logrado. Gracias.